Bueno, de nuevo continuando con las actividades del día. Antes de continuar, quiero recordarles a todos los estudiantes y personales de la salud que estén interesados en hacer parte del grupo de interés, nos pueden contactar por nuestro correo electrónico genosic.umng@gmail.com o pueden seguirnos en Instagram, nos encuentran como genosic.umng. Quinto, políticas públicas para enfermedades raras en Colombia. A cargo de Juan Pablo Acosta, asesor de políticas públicas de FECODER, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, con especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Por favor, todos los asistentes tomar asiento y hacer silencio, por favor. Bueno, buenos días para todos. Un cordial saludo para quienes nos acompañan aquí en el auditorio y para quienes nos acompañan desde la presencialidad. Me corresponde a mí hablar sobre políticas públicas en enfermedades huérfanas y para ello he dividido mi presentación en dos partes. En un primer momento hablaré de las políticas públicas en el contexto internacional para después concentrarme en el contexto colombiano. Bien, en el contexto internacional encontramos por lo menos 4 grandes hitos. No son los únicos, pero sí los más relevantes en materia de políticas públicas. Se empieza a hablar en Estados Unidos por allá en el año 1983 de enfermedades huérfanas muy atado al concepto de medicamentos huérfanos, porque las autoridades norteamericanas se empiezan a dar cuenta de que para dar tratamiento a los pacientes con enfermedades huérfanas se requiere de legislación, regulación y mecanismos diferentes a los tradicionales. Es así como en el año 83 se expide la Ley de Medicamentos Huérfanos en Estados Unidos. Posteriormente pasamos a los años 2008 y 2009 en la Unión Europea. Desde antes se venía trabajando en legislación, pero es en estos 2 años que ocurren 2 hitos que impulsan y consolidan el patrón de políticas públicas en adelante en la Unión Europea. En el 2008 la Comisión Europea adopta la comunicación Las enfermedades raras, un reto para Europa, con el objetivo de mejorar el reconocimiento y la visibilización de estas enfermedades, plantear mecanismos para apoyar a los Estados miembros a formular políticas y plantear mecanismos de cooperación internacional para producir regulación en materia de enfermedades raras. Plantea esta comunicación también unas acciones operativas para mejorar la definición de enfermedades huérfanas, para mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos y servicios especializados. Esto se complementa en el 2009, cuando el Consejo de la Unión Europea emite una recomendación a los Estados miembros en el ámbito de enfermedades raras y recomienda nuevamente acciones en materia de la definición, en materia de centros de referencia, centros especializados, investigación y medicamentos. Esto consolida un patrón que posteriormente lo veremos con detalle. Finalmente nos encontramos con la resolución de Naciones Unidas que se expide el año pasado sobre personas que viven con enfermedades raras. Y esta resolución es importante porque reconoce la necesidad de incluir la equidad, la justicia y la protección social en el tratamiento de enfermedades huérfanas. ¿Y por qué es importante? Porque esto reconoce la concurrencia de vulnerabilidades de las enfermedades raras huérfanas. La población que vive con enfermedades raras no solamente es vulnerable desde la parte clínica médica, también lo es en el acceso a educación, en el acceso al trabajo, en el acceso a vivienda y enfrenta grandes problemas de discriminación. Es así como esta resolución de Naciones Unidas hace un énfasis especial en la no discriminación y en la compatibilidad y lucha para la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, como lo son el acceso a educación, trabajo digno, lucha contra la desigualdad de género. Como les comentaba, en Europa se ha consolidado un patrón de formulación de políticas públicas bastante robusto, que es el patrón que Colombia ha venido emulando y adaptando a lo largo de estos últimos años. Este patrón inicia con la existencia de un marco normativo y regulatorio
que podemos decir es el punto de partida para la formulación de las políticas públicas, porque todos los programas, planes, proyectos que se piensen crear deben encontrar el sustento normativo y regulatorio. En la Unión Europea se habla y existe un comité consultivo en enfermedades raras. Este es un comité de corte asesoría técnica que ayuda a las autoridades de la Unión Europea a la implementación de políticas y programas en enfermedades raras. Nos habla también de una representación permanente y oficial de la sociedad civil, de un empoderamiento de la sociedad civil en estos temas de política pública. Nos habla de planes y estrategias que se deben crear para gestionar las necesidades de las enfermedades raras. Nos habla también muy importante la definición y la codificación, porque la definición de la enfermedad rara pues será el punto de partida de la formulación de las políticas y la que va a determinar qué tan equitativa o no son las políticas. Nos habla también de la investigación y de los centros de referencia y recopilación de experiencia transnacional. Al final de la presentación veremos una comparación entre este patrón y lo que tenemos actualmente en Colombia. Bien, hablando ya en Latinoamérica, encontramos un par de ejemplos particulares que he querido traer esta mañana. El primero de ellos lo encontramos en Paraguay. En Paraguay en el 2015 se creó el Programa Nacional de Prevención de Defectos Congénitos con el objetivo de prevenir más que todo la fibrosis quística y el retardo mental. Y tiene tres pilares: la detección, el tratamiento y el seguimiento. Este último pilar muy importante porque programas de este tipo, si de verdaderamente quieren ser integrales, no deben limitarse a la detección y el tratamiento, deberían también incluir el seguimiento y el monitoreo a esos tratamientos que se derivan de la detección y el diagnóstico. Algo muy importante de este programa es que contempla investigación científica aplicada sobre las patologías que van detectando y contempla un plan quinquenal 2021-2025 que proyecta el programa en el tiempo y garantiza pues la sostenibilidad del mismo. Ese programa se complementa con el Programa Nacional de Detección Neonatal que se crea en Paraguay también en el 2016, este ya mucho más enfocado en las patologías que estamos observando. Se vienen realizando tamizajes en Paraguay más o menos desde el 2015-2016. Encontramos otro ejemplo en Brasil. En Brasil en el 2014 se creó la Política Nacional Integral para personas con enfermedades raras. Se crea básicamente con el objetivo de mejorar la calidad de la población que vive con enfermedades raras y para ello plantean garantizar la universalidad, la integralidad, la especialidad y la continuidad en la prestación de los servicios. Contemplan la atención primaria, pero también, por supuesto, la atención especializada y en esta atención especializada pues se refieren a esos servicios de referencia, centros especializados que cuentan con la infraestructura y el recurso humano adecuado para poder brindar una atención especializada. Establece un mecanismo innovador que es un incentivo financiero que se entrega desde el gobierno a profesionales de la salud de centros médicos que se encuentran acreditados para la prestación de los servicios especializados en enfermedades raras. En Colombia diríamos los centros de referencia habilitados, posteriormente lo veremos. Contempla también el monitoreo y la evaluación. Aquí pues se encuentra el cumplimiento de indicadores y la ejecución de acciones correctivas y preventivas de la política. Bien, ya entrando en materia, en el contexto colombiano, encontramos un marco normativo y regulatorio bastante robusto y avanzado en comparación con los demás países de la región. En el 2010 se expide la Ley 1392, que es la ley marco de enfermedades raras. En esa ley se plantea la definición de enfermedades, que en la siguiente diapositiva la vamos a ver. Encontramos, de esa ley se han desprendido una serie de decretos y resoluciones que la van reglamentando y ahí encontramos temas de sistemas de información, que es lo de registro de pacientes, los listados de las enfermedades huérfanas. Algo muy importante y es que en el 2015, con la Ley Estatutaria de Salud, en el artículo 11 se le da a los pacientes con enfermedades huérfanas el reconocimiento de sujetos de especial protección. Esto pues no es otra cosa, sino que una garantía adicional, una categoría de protección especial para estos pacientes. Y bueno, encontramos también resoluciones en centros de referencia y una ley de tamizaje neonatal.
Bien, hablando de la ley marco, la 1392, pues encontramos que lo primero que hace la ley es reconocer las enfermedades huérfanas. Aquí me gustaría hacer una claridad. En Colombia no se habla mucho de enfermedades raras, recientemente sí, pero desde la ley de 1392 del 2010 se utiliza el término de huérfanas, algo contrario a la tendencia internacional, porque a nivel internacional se habla de enfermedades raras. Entonces dice que las enfermedades huérfanas son un asunto de especial interés en salud pública y brinda una definición de estas enfermedades compuesta de 4 criterios. Nos dice, las enfermedades huérfanas son crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 2.000. Esta prevalencia se modifica con una ley en el 2011 y queda 1 por cada 5.000. Y digamos que hasta ahí la definición es entendible y coherente, pero si continuamos leyendo, nos dice que dentro de las enfermedades huérfanas están las raras, ¿verdad? Y ahí ya encontramos como un pequeño malentendido. Si uno se remite al ministerio, en su página web la definición de enfermedades raras no es sino la misma de huérfanas, pero con otras palabras. Nos dice que son las poco frecuentes, que demandan servicios especializados. Nos dice que dentro de las huérfanas están las ultrahuérfanas, que es algo muy colombiano, porque en el ámbito internacional pues no se habla mucho de ultrahuérfanas. Y las ultrahuérfanas, el criterio que utiliza el ministerio es la prevalencia y dice que es de 0,1, 0,9 por cada 100.000 habitantes. Y encontramos que dentro de las huérfanas también están las enfermedades olvidadas. Y estas olvidadas las definen como aquellas propias de países en desarrollo, de poblaciones pobres y apartadas geográficamente. Son criterios más que todo económicos, políticos, ¿no? La definición de enfermedades olvidadas no obedece tanto a criterios sociales ni médicos. Se debería entonces avanzar en una definición mucho más en línea con la tendencia internacional y acotarla a los 4 criterios iniciales. Sacar de ahí las ultrahuérfanas y las olvidadas para evitar confusiones en la definición y por supuesto en la formulación de políticas públicas. Volviendo a la ley 1392 de 2010, encontramos que desde el 2010, desde ese año, se habla del Registro Nacional de Pacientes, se habla de una red de centros de referencia. ¿Por qué una red? Porque en la ley se plantean centros de referencia de 3 tipos. Los centros de diagnóstico, los centros de tratamiento y los centros de farmacia. Esos 3 centros conforman la red de centros de referencia. Habla de capacitación del talento humano a nivel de pregrado y posgrado, de incentivos desde el gobierno para la investigación en enfermedades raras, huérfanas, temas de inserción social y estrategias de cooperación internacional para darle implementación a las disposiciones de esa misma ley. Pasando ya ahora a un tema más que todo de los instrumentos de política pública con los que cuenta Colombia, encontramos en primer lugar el listado de enfermedades huérfanas. La OMS reconoce alrededor de entre 5.000 y 6.000 enfermedades raras. En Colombia, este tema de reconocimiento se viene realizando a través de listados que se expiden en resoluciones. Actualmente tenemos 3 versiones del listado. La primera de ellas sale en el 2013, se reconocen 1.920 enfermedades. Se actualiza 2 años después, porque así está en la ley, cada 2 años la actualización. Pasamos a 2.149 enfermedades, en el 2018 2.198 y se les agrega un código para identificar a estas enfermedades. Sin embargo, este código no es muy homologable con los códigos internacionales, por ejemplo, con los de Orphanet. Debió salir una 4ª versión del listado en el 2020, sin embargo, pues como todos sabemos, llegó el COVID y eso retrasó todo. En este año está pendiente la expedición de una resolución con la 4ª versión del listado. Extraoficialmente se habla de que se incluirá entre 45 y 50 nuevas enfermedades, es decir, para llegar a un total de 2.250 enfermedades huérfanas reconocidas aproximadamente. ¿Cómo es el proceso para incluir las enfermedades en el listado? ¿Quién puede nominar las enfermedades? Prácticamente lo puede hacer cualquier ciudadano, pero lo más usual, lo más común es que lo hagan las comunidades científicas y las asociaciones de pacientes. ¿Por qué?
porque la nominación de la enfermedad debe ir acompañada de un sustento y una argumentación médico-científica. ¿Cómo se realiza? Se realiza a través de la plataforma Mi Vox Populi, que está alojada en la página web del Ministerio de Salud. Uno entra a la plataforma, se inscribe, se registra, envía la nominación con todos los datos, los soportes, los anexos. Después se analiza de manera técnica, científica, y se toma una decisión mediante un panel de expertos, y el último paso pues sería la expedición de la resolución con el listado actualizado. Encontramos otro instrumento que se deriva igualmente de esa ley marco. Es el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. Aquí estamos observando un esquema que traigo de la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, un esquema muy resumido, pero muy valioso. ¿Cómo funciona el registro? ¿De qué fuente se alimenta? El sistema de información en enfermedades huérfanas se crea con la resolución 1954 de 2012. Desde el 2012 empieza el sistema. En el 2013 se realiza el primer y único censo de enfermedades huérfanas. Eso se complementa con la información del registro de hemofilia. Va para la cuenta de alto costo y después va para el CISPRO. Y de otro lado tenemos lo que es el reporte rutinario, que es el que se realiza a través del CIVIGILA y va nuevamente al CISPRO. En la resolución 946 del 2019, que es lo más reciente sobre el registro, pues se habla de que la actualización de este registro se hace semanalmente por medio de la interoperabilidad de las fuentes de información integradas al CISPRO, que se actualiza los datos sociodemográficos, datos de afiliación, datos de la enfermedad huérfana y datos de la evolución del paciente. Acá podemos observar cuál es la información mínima que se debe consignar en el registro. Vemos primeramente datos de identificación, de afiliación al sistema, datos de la patología, de los prestadores, de los medicamentos y del médico tratante. Eso es, digamos, la información mínima que debe contener el registro. Actualmente, aproximadamente, hay alrededor de 61.608 pacientes registrados. Para hablar de centros de referencia, tenemos que hablar entonces de la resolución 651 de 2018. Lo importante de esta resolución es su anexo técnico, y el anexo técnico es el manual de habilitación de centros de referencia para la atención integral. Un centro de referencia no es sino una IPS que desea habilitarse en la prestación de servicios especializados. El manual establece unos estándares que las IPS deben cumplir y habla de estándares de organización que se refieren pues infraestructura física y recurso humano que garantice la especialidad, continuidad e integralidad de la prestación de servicios. Habla de estándares de prestación de servicios, que es la existencia de instrumentos, estrategias, protocolos para la prestación de los servicios. Y habla de unos estándares de seguimiento y evaluación que debe tener la IPS, que es la existencia de procesos para el monitoreo y evaluación de los servicios, tanto en lo asistencial como en lo administrativo. El procedimiento para la habilitación de estos centros de referencia lo podemos entender en dos partes. Primero, las acciones que tienen que realizar las IPS para poder habilitarse. Ese proceso inicia con una autoevaluación del cumplimiento de los criterios y estándares que estipula el manual. Después se envía la solicitud de habilitación. Esto se realiza a través del módulo de centros de referencia para enfermedades huérfanas que está alojado en el Registro Especial de Prestadores de Salud. Y después se realiza un cargue de documentos y soportes. Por otro lado, las entidades departamentales y distritales de salud deben encargarse de, primero que todo, revisar la solicitud, revisar los documentos y posteriormente verificar el cumplimiento efectivo de los estándares y criterios. ¿Cómo hacen esa verificación? A través de visitas a las IPS. Estas entidades departamentales realizarán entonces un informe y deberán publicar el resultado en el módulo del REPS. El resultado será la aceptación o la negación de la habilitación como centros de referencia. Actualmente no tenemos en realidad ningún centro habilitado, aunque tenemos el manual ya desde el 2018. Y esto es importante porque no se puede hablar de una
integralidad en la atención si no contamos con centros de referencia habilitados. Esto no quiere decir que no se le preste los servicios de salud a las personas con enfermedades huérfanas. Claramente en el país hay hospitales, clínicas que cuentan con los servicios especializados. Pero ¿qué es lo importante de habilitar un centro? Que la idea es que el paciente obtenga la mayoría de sus servicios, y no todos, en un solo centro. Esa es la idea de habilitar los centros de referencia. Y por ejemplo aquí, algo que no se contempla en Colombia y que podríamos aprender de la experiencia internacional, por ejemplo la de Brasil, son los incentivos económicos, porque claramente para que se cumplan con estos criterios las IPS deben realizar ciertas adaptaciones y adecuaciones, unas más que otras. Pasamos a hablar entonces del tamizaje neonatal. En el 2019 el Congreso de la República expide la ley 1980. Con esa ley, digamos que entre comillas se crea el programa de tamizaje neonatal. Ya diré por qué digo entre comillas. Lo primero que nos dice la ley es que cualquier ciudadano recién nacido en Colombia tiene derecho a que se le realice un tamizaje neonatal básico que contempla las patologías que ven ustedes en pantalla. La ley habla de la gratuidad del programa y de la progresividad del mismo. La progresividad pues se refiere a que la idea es que conforme a la disponibilidad de recursos lleguemos a un tamizaje neonatal avanzado o ampliado que se extendería a 33 enfermedades. ¿Y por qué decía que crea entre comillas el programa? Porque la ley en su artículo 4 habla de que se debe crear el programa. Sin embargo, es el Ministerio de Salud, el Ejecutivo, quien debería reglamentarlo y crearlo, y hasta el momento no lo tenemos. Hay un proyecto de resolución que reglamenta y crea el programa desde el 2020, sin embargo, pues ese proyecto se ha quedado en eso, en un borrador. Al día de hoy pues no tenemos un programa de tamizaje neonatal como lo pudimos observar en Paraguay. Finalmente, para hablar de estos instrumentos, pues es importante hablar de la participación social, y en esto es fundamental traer a colación la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas Raras. Esta mesa funciona de manera informal desde el 2012 y 2013. Sin embargo, en diciembre del año pasado se expide la resolución 1871 y se formaliza la mesa. Tiene representación tanto del gobierno, de la academia, sociedad científica, sociedad civil, EPS, IPS, cuentas de alto costo. ¿Cuáles son las funciones de esta mesa? Básicamente, pues ser apoyo para la creación y divulgación de políticas públicas en materia de enfermedades raras, ser apoyo para la sensibilización y crear conciencia en materia de las enfermedades huérfanas, y articular espacios de diálogo territorial. A nivel territorial hay otras mesas de enfermedades huérfanas. Bogotá tiene una mesa, Medellín o Antioquia tiene otra, hay una en Cali, hay una de Valle del Cauca del departamento. Entonces la mesa es importante porque se encargaría también de articular esos espacios, y es a través de estos espacios donde, por ejemplo, la sociedad civil puede generar presión para que se empiece a implementar todo lo que no tenemos, ¿verdad? Avanzar con los centros de referencia, empezar a reglamentar el programa de tamizaje neonatal. Actualmente la mesa ya se ha dado su propio reglamento interno, cuenta con un plan de acción priorizado de 12 acciones, pues que se esperan cumplir en el transcurso de este año, y se han conformado equipos de trabajo. Bien, ya para ir un poco terminando, hablemos de la comparación entre el patrón de políticas europeo y el patrón colombiano. En Europa se habla de la existencia de un marco normativo, y en Colombia lo tenemos. Como ya se los mencioné, es bastante robusto. Más que empezar a sacar más leyes y resoluciones, lo que necesitamos es empezar a implementar. Tenemos pues la ley marco y decretos y resoluciones que la reglamentan. En Europa se habla de un comité consultivo, y en Colombia tenemos la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. Una diferencia notoria entre estos dos es que el comité consultivo contempla participación oficial de la industria farmacéutica. La mesa no, la mesa los contempla como invitados, más no miembros oficiales. En Europa se habla de representación permanente y oficial, ¿verdad?, en la elaboración de planes y políticas. En Colombia, digamos, la mayoría de avances que se han logrado en materia de enfermedades huérfanas ha sido en parte gracias a la sociedad civil, pero no es una participación oficial.
Sin embargo, aquí es importante rescatar la participación que ha tenido FECOER, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, en la formulación del nuevo Plan Decenal de Salud Pública. Ha venido trabajando desde agosto del año pasado en la inclusión de varias disposiciones relacionadas con enfermedades huérfanas. Se resalta que ya últimamente en una mesa de acuerdos nacionales del Plan Decenal se explicó que por lo menos el enfoque diferencial va a estar garantizado desde la visión del nuevo Plan Decenal de Salud Pública. Y la idea entonces es seguir trabajando en este asunto para que las enfermedades raras y huérfanas no vuelvan a quedar invisibilizadas, porque en el anterior plan decenal, digamos que tenemos un poco vigente, no se habló por ningún lado de enfermedades huérfanas o raras. El patrón europeo nos dice también planes y estrategias en el campo de enfermedades huérfanas. En Colombia, si bien tenemos leyes, resoluciones, no tenemos un documento técnico formal de política pública. Está en formulación el Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas, que se espera salga este año también. Investigación sobre enfermedades huérfanas, digamos que esto en Europa cuenta con mucho apoyo estatal, ¿verdad? Desde incentivos económicos, exclusividad de comercialización. En Colombia el tema de investigación, digamos que se ha promulgado y se ha incentivado más desde la academia y la misma sociedad civil. Desde el Estado pues tenemos algunas pocas iniciativas, por ejemplo en el 2015 MinCiencias, que para ese año era Colciencias, pues abre una convocatoria para fortalecer centros de investigación en enfermedades raras. Sobre centros y redes de referencia, pues como ya lo pudimos observar, tenemos el manual, ¿verdad? Pero no los tenemos habilitados. La idea es avanzar en ese asunto. En materia de recopilación de experiencia transnacional, en Colombia es un área de oportunidad. No tenemos, a pesar de que en la ley marco desde el 2010 se habla de estas estrategias de cooperación internacional, pues en realidad de eso tenemos muy poco. Aunque es paradójico, porque el hecho de que el patrón colombiano guarde mucha similitud con el europeo, pues quiere decir que ha habido una recopilación de esta experiencia. Sin embargo, esta experiencia ha sido la misma sociedad civil la interesada y la que tiene la necesidad, y ha sido la sociedad civil quien sale a recopilar esta experiencia y la trae al gobierno nacional. Finalmente, en materia de empoderamiento de organizaciones de pacientes, pues no tenemos programas oficiales desde el gobierno orientados a cualificar y mejorar la participación social de las organizaciones de pacientes. Sin embargo, eso no quiere decir que la participación social en Colombia sea nula. Como lo he venido diciendo a lo largo de mi presentación, los avances que tenemos en materia normativa y regulatoria pues ha sido gracias a esa incidencia, activismo y la necesidad misma que tienen las organizaciones de pacientes y la presión que ellos ejercen. Para finalizar, pues hablemos de los retos y de lo que hace falta. Básicamente es empezar a reducir ese déficit de implementación que tenemos. ¿Cómo lo reducimos? Bueno, reglamentando el programa de tamizaje neonatal. Como les decía, desde el 2020 está el proyecto, pero está ahí frenado. Avanzar en la habilitación de centros de referencia, pensar en algunos incentivos innovadores y algún apoyo también del mismo ministerio hacia las IPS para avanzar con mayor celeridad en este asunto. Recopilación de experiencia en enfermedades raras a nivel transnacional. Esto es muy importante, aprender de las buenas prácticas. Si bien Colombia está muy avanzada en materia normativa en la región, pues vemos que, por ejemplo, Brasil y Paraguay nos llevan como la delantera en materia de implementación. Podríamos aprender de esas experiencias. El tema de empoderamiento de la sociedad civil, lograr que el gobierno pues se apersone de este tema y brinde algunas capacitaciones, orientaciones a las asociaciones de pacientes para cualificar su participación y para darles herramientas para que su participación sea mucho más adecuada y mucho más productiva. ¿No? La sociedad civil a veces necesita mucha capacitación, sobre todo en temas de medicamentos huérfanos, todos estos temas de evaluaciones diferenciales, que me lo salté, evaluaciones de tecnologías y medicamentos
Son temas muy técnicos, muy complejos y la sociedad civil pues requiere de ciertas capacitaciones para poder participar efectivamente, ¿no? Y en este tema de evaluación es importante pues traer a colación la necesidad de implementar criterios y procesos diferenciales. Los procesos de evaluación son bastante tardíos y la variable tiempo juega un papel importante en la atención de enfermedades huérfanas. Por ejemplo, en Europa se utilizan mecanismos de evaluación y aprobación tipo fast track, mucho más rápidos. Y bueno, en Europa pues se habla también porque hay producción nacional de medicamentos huérfanos, en Colombia no lo tenemos, pero se podría también empezar a plantear ese asunto, incentivos tributarios, exclusividad de comercialización para los laboratorios nacionales. Realizar también un tema de evaluación de impacto normativo, no solamente para ver qué es lo que no se ha implementado, sino entender por qué es que no se ha implementado y emprender pues acciones correctivas y de mejora para todo lo que viene. Y algo que me faltó ahí, pues el tema de avanzar en consejería genética, pues muy pensado desde el enfoque preventivo. Y bueno, eso es todo lo que traía para compartirles en esta mañana. Espero haya sido claro y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues quedo muy atento. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien en el auditorio o nuestros asistentes que nos acompañan de manera remota tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quiera hacerle al doctor? Bueno, básicamente se habla mucho del tema de la voluntad política, pero en realidad es que no se ha ejercido la suficiente presión. Digamos, el manual es muy claro, plantea sus criterios, plantea sus procedimientos. Sin embargo, no ha habido ni siquiera, pues, digamos, no quiero decir que no ha habido el interés, pero no ha habido, digamos, como la suficiente necesidad, no se ha habilitado suficiente el problema y la necesidad de contar con un centro de referencia para efectivamente brindar una atención integral. Digamos que más o menos en el entendido se cree que con lo que tenemos actualmente, digamos, es un poco suficiente, pero digamos es una concepción errónea. ¿Que haga falta alguna regulación, alguna ley? A mi manera de ver, no, porque el manual, vuelvo y repito, está desde el 2018, hablamos de centros de referencia desde el 2010, sin embargo, pues ha sido más que todo un tema de voluntades de ambos actores, del gobierno y de las IPS. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacerle al doctor? Sería todo. Muchísimas gracias por su intervención.